Qué hermoso lugar. De verdad, es impresionante conocer la historia de la Catedral de Cuernavaca. Estamos en el claustro. Precisamente aquí en este lugar está la biblioteca de Francisco Plancarte, la antigua, y la nueva, la donación de la gran escritora Marcela del Río. Usted debe conocerla, le invitamos. Acompáñenos, por favor, para que sea testigo de este importante documento fílmico. Tenemos del segundo obispo de Monseñor Plancarte una biblioteca muy antigua. Desgraciadamente fue saqueada en el periodo de la persecución religiosa, pero algunos libros pudieron quedar, los hemos restaurado y son parte de este patrimonio. Allí vamos a encontrar libros del siglo XVI en adelante, de 1561 hacia nuestro tiempo. Tenemos colecciones muy bellas y únicas también, que son parte de este patrimonio. Y también tenemos una biblioteca moderna que ha sido regalada por Marcela del Río, porque quiere que sea bien custodiada, y en esta colección tenemos sobre todo teatro, literatura, historia, todo lo que ella ha coleccionado, y su abuelo y su padre como literatos en México. Francisco Plancarte y Navarrete nació en Morelia, Michoacán. Nombrado segundo obispo de Cuernavaca entre 1898 y 1911, y por su aporte histórico, el Cabildo de la ciudad lo reconoció como morelense ilustre del Estado. Cuando se erigió la diócesis, quiero decirles que ya tenía Cuernavaca, Morelos, tenía ya muchos años, desde el siglo XVI, que había sido evangelizado por los franciscanos, por los agustinos y por los dominicos. Los franciscanos, cuando llegaron a Cuernavaca, ellos construyeron dos grandes conventos, que fueron el convento de San Francisco de Nuestra Señora de la Asunción y el de Santiago Apóstol en Jiutepec. Se sabe que la construcción de la Catedral de Cuernavaca, en aquel entonces el convento franciscano, se concluyó en 1574. Había una existencia de libros muy fuerte, que eran libros para estudio, para recreación y para todo lo que eran las labores evangélicas de la orden. También hay que tomar en cuenta, para ver el origen de esta biblioteca, que tuvimos nuestros primeros obispos fueron historiadores. Nuestro primer obispo, que fue Fortino Hipólito Vera, fue historiador, igual que Francisco Plancarte y Navarrete. Luego, otro historiador también muy conocido fue don Sergio Méndez Arceo, ¿no?, que también tenía un doctorado en historia. Cada uno de ellos fue contribuyendo al acervo de esta biblioteca, creemos nosotros, parte de arriba del claustro, y tenían una bodega, literalmente una bodega de libros. Era una bodega que tenía todo lo que se puedan ustedes imaginar, goteras, libros en el piso, un desorden y un abandono total. En ese momento, el señor obispo me dijo: ¿tú crees que me puedas ayudar con esto? ¿No? Había una colección que se calculaba aproximadamente de 10,000 libros en esta área. Estaban excesivamente revueltos, sucios, con hongos, con roedores, y estaban en libreros metálicos con muchísima humedad, algunos por el peso de los mismos libros casi cayéndose. Estos libros antiguos estuvieron cerca de 80 años descuidados, pero hicimos una promoción para obtener los recursos necesarios y se pudieran de alguna manera rescatar.
No están totalmente restaurados, pero al menos sí asegurados para que no se vayan a deteriorar. Vinieron por 6 meses 2 personas de la Ciudad de México, estuvieron trabajando para limpiar, para clasificar. Se hizo una fumigación muy particular para eliminar todo el polvo que hace daño a la salud. Lo que más daño les hace es un pececillo de plata y el piojo del libro. Si no deteníamos esto, no se iba a poder hacer nada. La dieta de estos animalitos, ¿sí?, son los almidones que contiene el papel. Y la verdad, estaban felices, y más con la humedad que había ahí y con la oscuridad que se encontraba en este lugar. Que dado el peso de los libros y la cantidad de libros que había ahí, era muy importante que no estuvieran en un primer piso. Se recomendaba que los bajáramos a una planta baja a la brevedad. Con mucho esfuerzo se aceptó este proyecto. Este proyecto que ellos nos propusieron era para estabilizar, para limpiar y seleccionar los libros de acuerdo a los temas y los siglos a los que pertenecían. El compromiso de parte del Obispado de Cuernavaca era pagar los viáticos de los 3 analistas que estuvieron trabajando durante 6 meses aquí en la biblioteca, además de todos los materiales necesarios para el proyecto. Todo esto con la supervisión de su servidora, que me encargaba de ver el avance, veía sus requerimientos, había que conseguirles brochas, aspiradora, papel, plumones, batas, cubrebocas, toda una serie de cosas que ni se imagina uno. Y lo malo es que todo eso va acumulando centavos. También su servidora tuvo que, junto con el apoyo del señor obispo y de la comunidad, organizar eventos para recaudar fondos para poder continuar sosteniendo este proyecto. Soy una de las personas que ha apoyado el rescate de los libros que existen en nuestra catedral, apoyando a nuestro querido señor obispo, que pidió que rescatáramos esos libros, que son libros que datan del siglo XVII, XVIII, y que con la humedad se estaban echando a perder, se estaban humedeciendo, y gracias a una convocatoria que hicimos con el señor obispo y con la sociedad, pudimos tener los recursos necesarios para poder tener el dinero para poner toda la estructura que se requería. Cada libro, depende de las condiciones en que se encuentre, puede estar entre 3 y 5 mil pesos restaurarlo. Y por lo tanto hay que hacer una selección. Creemos que hay muchos que puedan estar entre los incunables, libros que no se pueden conseguir ya hoy en día para nada. Luego, por otro lado, también hay que instalar un equipo de aire acondicionado especializado para regular las humedades. Actualmente tiene unos libreros, desechamos todos los libreros metálicos y gracias a la asesoría también de expertos de Adavi nos dijeron qué tipo de libreros, con qué materiales y cómo prepararlos para tener ahí el acervo que tenemos aquí en la biblioteca. Todo esto gracias al apoyo de Monseñor Ramón Castro Castro. Para acercarnos a información de primera mano, la catedral cuenta con 2 archivos históricos que ofrecen el proceso de conformación de la iglesia en Morelos. Fíjese que en el archivo histórico encontré un documento, ¿sí?, que venía más o menos de 1750 y tantos, donde hubo una plaga en la Ciudad de México, como era pues muy común en esas épocas, ¿no? Una peste que estaba matando a personas por diestra y siniestra. Entonces, este edicto que viene de la Ciudad de México
pues los tenía guardados estos edictos. Yo creo que algún sacerdote, que era quien custodiaba el archivo, los dobló en cuadritos pequeños y eran del tamaño de un plano hoy en día. Y en él invitaba a los sacerdotes que cuando hubiera una mujer embarazada y que esta mujer estuviera en peligro de muerte, ¿sí?, que por favor se hicieran acompañar de algún feligrés si es que requerían de ayuda, y daba todo un instructivo detallado de cómo practicar una cesárea, ¿sí? Y decía, con un objeto punzante haga una ranura de tantos centímetros de profundidad, de arriba a abajo, y luego nuevamente de extrema derecha a izquierda. Y tienen que pensar ustedes que a lo mejor esa criatura va a llegar a ser un cristiano ejemplar algún día. Y dice, no tengan miedo, señores sacerdotes, y el premio a esto será 80 días de indulgencia. Sea la biblioteca antigua de Monseñor Plancarte, sea esta nueva regalada por la señora Marcela del Río, nos la regaló con esa condición, de que esté abierta al público. Solo por cuidado se pide que se haga una cita para tener el orden necesario, y quien guste venir está abierta al público. Y la antigua también, solo que la antigua es más bien especializada para aquellos que se dedican a la ciencia de la historia, porque tiene características muy propias. Marcela del Río es una poeta, dramaturga y narradora mexicana, sobrina nieta del también poeta y diplomático mexicano Alfonso Reyes. Tiene una trayectoria impresionante en las letras mexicanas y con cientos de anécdotas vivió diversas masacres como la Guerra de Guatemala y la represión de 1968 en Tlatelolco. Yo vi entrar al helicóptero verde, que fue la señal para que los atacaran, y vi por lo menos en la plaza más de 600 muertos, heridos, revueltos, piernas con brazos, con todo. A mí me llenaron de yeso, cemento, todo, porque entraron más de 40 balazos. Tengo un libro y uno de los libros está, ahí la bala adentro se atoró, ahí la tengo, cruzadas todas las hojas con la bala. El que yo tenga la edad que tengo, y dije, uno no vive para siempre. Yo voy el día que me muera, ¿qué va a pasar con todo esto? Unas gentes se van a quedar con unos libros, otros con otros, otros con otros, según sus intereses, y la biblioteca va a desaparecer. Entonces, yo quiero que le sirva a la gente. Pensé en la UNAM, porque yo estudié finalmente en la UNAM la licenciatura, pero yo vi lo que han hecho con las bibliotecas que se quedan en la UNAM. Revuelven los libros todos, no dice esto es de Carlos Fuentes o esto es de... No, está todo revuelto, incluso libros dedicados por los autores, que la gente luego se los roba, los estudiantes se los llevan. Y se lo comenté a un amigo, Guillermo Flores. Le dije, no sé a quién dejarle la biblioteca, que se proteja y que le sirva a los investigadores, que le sirva a los estudiantes de posgrado, que se puedan documentar
Y me dice, ¿por qué no se lo dejas a la catedral? Yo conocí a mi esposo aquí en este patio, exactamente aquí, porque mi esposo era violinista, Hermilo Novello, y viene la orquesta y da un concierto aquí. Y le dije, ¿la catedral es donde yo conocí a Hermilo? Pues sí, ¿por qué no? Y la catedral va a estar bien protegida, la catedral pueden llegar los estudiantes de posgrado, los investigadores, la catedral se abre para ellos de tal hora a tal hora, pueden trabajar ahí, pueden investigar. Variados son los temas que podemos encontrar en la Biblioteca Marcela Sánchez del Río, entre ellos obras del siglo XVI sobre la orden franciscana o incluso uno escrito por Napoleón Bonaparte. Napoleón I escribe de su madre, escribe de sus hermanos, hijos, a quién le dejó el reino de tal y que fue un fracaso y se lo quitó. Es decir, él habla de todos sus contemporáneos, está en francés, y es un libro que no conoce nadie. Entonces, por ejemplo, en una de las novelas que hice, mi personaje habla con Napoleón basado en ese libro, porque el Napoleón le contesta según lo que está en el libro, qué opinaba de su mamá, que la vida de una persona depende de cómo lo educó su mamá, por ejemplo, y que cuando la mamá no sabe educar, entonces el hijo va a ser un desastre. Sí. Son cosas que usted las busca en un libro, en una biblioteca, no la encuentra. En la biblioteca, la biblioteca cuenta con un gran acervo, ¿sí?, de material literario, ¿sí?, novela, cuento, ensayo, crítica de la novela. Bueno, tenemos un poco más de 120 colecciones, de las cuales tenemos libros antiguos, ¿sí?, de los que hablaba la maestra. Una colección de libros o fascículos especiales, ¿sí?, aquellos que publicó alguna editorial en determinada época. Tenemos la colección, evidentemente, de la doctora Marcela del Río, ¿sí?, son poco más de 100 volúmenes, entre poesía, teatro, novela y cuento. También tenemos la colección Alfonso Reyes, que es significativa. Sí, son poco más de 80 libros. Realmente la ventaja que tenemos en esta gran biblioteca es los estudios que se han hecho por muchos otros más cronistas e historiadores, tanto de Cuernavaca como de fuera. Y podemos saber ahí lo que son los códices que tenemos de esta manifestación y algo que se ha ido perdiendo, que es esa parte histórica del archivo de muchas cosas que manifestaron de grandes sacerdotes de cada época en estampar, porque es el archivo que tenemos de mucha época, en donde, ¿cuál era el registro? Que no había un registro civil, lo llevaba la iglesia. Entonces vamos a ver que toda esa parte de Cuernavaca nos permite ver ese lado, y está en esa gran biblioteca, que es algo en donde es en esta parte hoy la riqueza que se hace de una biblioteca, desde el cambio que yo conozco de Méndez Arceo, después mucho lo hace también Monseñor Luis Reynoso, y hoy con esta biblioteca ya abierta públicamente y con el enriquecimiento literario, pues nos permite tener esa forma de consultar grandes datos que tenemos, que hay que sacarlos a la luz. Hay que hacer que la gente se pueda hacer como ustedes, de tener documentos en donde invitemos a la gente a poder ver la riqueza que tenemos, y esa biblioteca es una maravilla hoy, porque tiene temas bien específicos, bien concentrados en cada área y en cada época. Eso es bien importante, ¿no? Porque sí tenemos que ver que cada época va teniendo una consecuencia directa, socialmente hablando, políticamente, y Cuernavaca ha sobresalido en eso. Ha mantenido un nivel de ese respeto sin que nuestra cultura decaiga, todo lo contrario. Vemos hoy que se va enmarcando con esa riqueza. Nos da mucho gusto participar en esta invitación que nos hacen para difundir lo que es
el hermoso legado que tenemos de nuestra ciudad y sobre todo la Catedral de Cuernavaca, que tiene maravillosas pues parte de la historia de Cuernavaca. Yo soy una de las personas que se inició precisamente estudiando aquí en el seminario 3 años, y mi relación con todos los obispos últimos, desde don Sergio Méndez Arceo hasta don Ramón, que es verdaderamente una bendición poder participar en invitar a todas las personas que estén interesadas en enriquecer todo su acervo cultural en cuanto a el rescate que se hizo de la biblioteca de la ciudad de Cuernavaca. Creemos que es una difusión que se pueda aprovechar para las futuras generaciones. Los invitamos a que tengan verdaderamente ese deseo de enriquecer el acervo que tenemos en la catedral. Tenemos también algunas ediciones perdidas de la biblioteca antigua, que por desgracia fueron saqueadas. Tenemos algunas otras obras del templo que fueron también escondidas en la persecución y ya no regresaron. Pero creo que algunas piezas claves se pudieron mantener y son las que ahora tenemos como herencia. Los libros son ventanas a expresiones muy diversas en el transcurso del tiempo. Parte de ese conocimiento universal lo podemos apreciar en la Gran Catedral de Cuernavaca.